Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertido en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya estaban bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Hoy es que estamos celebrando a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Quisiera traer la primera lectura que acabamos de escuchar, porque nos habla del Arca de la Alianza, de esa procesión con el Arca de la Alianza. Sí, estamos celebrando hoy a la Virgen de la Providencia y luego el Evangelio lo que tiene que ver es con las bodas de Caná. Pues para ver la grandeza de lo que acontece en las bodas de Caná hay que comprender también qué era el Arca de la Alianza para los judíos. Recordemos que el Arca de la Alianza no era cualquier caja, era una caja mandada a realizarse por Dios con unas especificaciones muy importantes. Estaba hecha de una madera fragante, olorosa, enchapada en oro, con una tapa pesadísima en oro, que tenía sobre ella 2 querubines, ¿verdad? Y la tradición judía declaraba que sobre esos 2 querubines, de hecho esa tapa del Arca de la Alianza se le conocía como el trono de gloria, porque la concepción era, la idea era que Dios habitaba sobre el Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza, ¿qué se contenía? Las tablas de la ley y parte del maná del desierto, junto con el cayado de Moisés, ¿verdad? Era lo que se encerraba en el Arca de la Alianza. Tan importante era el Arca de la Alianza
que no todo el mundo podía tocar el arca de la alianza. De hecho, tenía unas argollas para poder ser transportada sin tener que tocarla, porque ni tan siquiera los sacerdotes podían tocar el arca de la alianza a no ser que Dios mismo hubiese dado permiso. De hecho, en la procesión, una de las procesiones que hubo con el arca en un momento se comienza a caer y uno de los levitas extiende su mano para estabilizar el arca y toca el arca. Al momento falleció, al momento se desploma muerto por haber desobedecido el mandato divino. El arca de la alianza luego acompaña al pueblo a través del desierto en la tienda del encuentro. Todos recordamos qué es lo que sucede en la tienda del encuentro. Se le conocía así porque era el lugar donde Moisés entraba, luego Aarón también, entraban a dialogar con Dios. Cuando Aarón o Moisés entraban en el arca, en la tienda, del encuentro, en la presencia del arca, la sombra del Altísimo descendía sobre la tienda del encuentro y el pueblo se arrodillaba rostro en tierra, se postraba rostro en tierra porque reconocía la presencia de Dios. Ya esto nos habla, ¿verdad? El Evangelio de Lucas comienza también con la sombra del Altísimo que desciende sobre una persona. Esta persona es la Virgen María. La misma persona que luego, recordemos que el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento se pierde porque el profeta Jeremías la esconde en las montañas de Judea en una de las invasiones que hubo para protegerla de que la profanaran los paganos. Entonces queda escondida y nunca más se recobra. Sin embargo, de esas mismas montañas de Judea sale la nueva Arca de la Alianza, María Santísima. Recordemos que el Arca de la Alianza era tan poderosa para los judíos que ellos se confiaban que era suficiente con tener el Arca de la Alianza para ser victorioso en las batallas. Por eso en algunas ocasiones los israelitas sacan el Arca de la Alianza en algunas guerras que tuvieron. Ellos pensaban que por tener el Arca de la Alianza tenía un poder particular. Recordemos que Dios mismo se sentaba sobre el Arca de la Alianza, así que era una manifestación también de la providencia de Dios sobre su pueblo. Tener el Arca de la Alianza garantizaba de alguna manera la prosperidad del pueblo. Pues María es la nueva Arca de la Alianza. En su interior ya no las tablas de la ley antigua, sino Jesucristo mismo, el dador de la nueva ley. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Ya no el maná de antiguo, sino el nuevo maná. El maná antiguo, nuestros padres de Israel comieron el maná y murieron. Sin embargo, el que coma de este pan vivirá para siempre, nos recuerda el mismo Jesucristo. Eso era lo que se encerraba en esta nueva Arca de la Alianza, María Santísima. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Caná de Galilea? Pues fíjense lo importante de este evento en Caná de Galilea. María se encontraba allí, comienza el Evangelio, había una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Verdad? Primera oración del Evangelio. Añade, también estaba Jesucristo con sus discípulos. Vemos que ya la figura central de las bodas de Caná no son ni tan siquiera los novios. De hecho, no se mencionan a los esposos que se habían casado y que eran la raíz de las bodas, de la fiesta de boda. No sabemos sus nombres. Sin embargo, sabemos que estaba María, sabemos que estaba Jesús y que estaban sus discípulos. Dentro de las fiestas, recordemos que las fiestas de boda para los judíos, hoy en día las fiestas de boda duran poquito, ¿no? Uno se casa, tienen la boda en el templo, luego se van a un sitio, a una casa, a un sitio de banquete, etcétera. Están toda la tarde y toda la madrugada festejando y la fiesta se acabó al otro día, ¿verdad? Cuando más duran hasta el amanecer. Sin embargo, las fiestas de boda judías duraban en lo más mínimo, lo más corto, una semana, 7 días. Y luego podían durar hasta un mes inclusive, ¿verdad? Todo dependiendo del estatus social de la persona, es decir, cuánto pecunio tenía para poder procurarse alimentos, bebidas, sirvientes, músicos, etcétera, 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 todo lo que conllevaba esto. María, en este contexto, se encuentra atenta. Fíjense el desastre. Antes de esto también hay que recordar que los judíos, que eran medios supersticiosos, cualquier parecido con la realidad puertorriqueña es pura coincidencia, ellos que eran bastante supersticiosos pensaban que el éxito del matrimonio dependía del éxito de las fiestas de boda.
Si las fiestas de boda eran un éxito, significaba que ese matrimonio iba a durar, iba a tener prosperidad, muchos hijos, iba a ser, ¿verdad?, todo de ensueño. Sin embargo, si las fiestas de boda eran un fracaso, significaba que el matrimonio iba a ser un fracaso. Evidentemente, eso no estaba correlacionado, era una superstición. Sin embargo, lo grave de esa superstición es que si las bodas eran un fracaso, ya el matrimonio entraba a la vida matrimonial con la presión, con la idea de que el matrimonio iba a ser un fracaso. Es decir, estaban esperando el momento para que fracasara. El pueblo estaba esperando el momento para que fracasara. Así que era la receta para el desastre. En eso, las bodas comienzan, no sabemos cuánto duraron las bodas de Caná, pero estaban comenzando y el desastre llegó. Se quedan sin vino. La Virgen, que es muy atenta, se da cuenta incluso antes que el mayordomo. De hecho, el mayordomo aparentemente, por lo que leemos en el Evangelio, nunca se dio cuenta. El mayordomo de la fiesta era como el wedding planner de hoy en día. Y fracasó en su trabajo, bastante mediocre porque él tenía un trabajo, asegurarse que hubiera comida, bebida y músicos suficientes para que la fiesta fuera un éxito. Y él nunca se enteró de que faltó el vino. Entonces la Virgen, que es muy atenta, se da cuenta de que falta el vino. Ahora, esto presenta un problema. Lo primero es que ya era tarde, era por la noche. Por lo tanto, ya estaba todo cerrado. No era como hoy en día, ¿verdad?, que uno vaya a la esquina del Supermax 24/7 y puede ir a comprarse su vinito. Eso no existía en aquella época. Lo segundo es que es muy probable que en Caná, que no era un pueblo muy grande, ya no quedara vino. Es muy probable que ya hubiesen comprado todo el vino para las fiestas, hubiesen dado el vino para las fiestas. Así que eso presentaba un reto adicional. Nuestra madre no desespera. Ella tiene la solución, tiene a su hijo. ¿Verdad? Para algo trajo al mundo al Hijo de Dios. Entonces ella va al Hijo de Dios y solo le dice, no tienen vino. Esto es suficiente. Esto manifiesta la gran confianza de nuestra Madre, la Virgen María. Ella no tiene que dar muchas explicaciones. Es suficiente con presentarle un problema a su hijo, y su hijo, que es un hijo que ama mucho a su madre, obediente, cumplidor de la ley, etcétera, 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 reconoce lo que está pidiendo la Virgen María. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesucristo a la pregunta de María? O más bien, no es mi momento, ¿verdad? No es mi momento. Le dice el Señor a la Virgen, mujer, no ha llegado mi hora. ¿Y qué podemos ver con esta respuesta? ¿Qué podemos ver con esta respuesta? Ya esta respuesta intuimos, para comprenderla un poquito tenemos que irnos al Génesis. Recordemos aquel momento en que Adán y Eva caen y luego de la caída Dios le da una esperanza a la humanidad. No todo está perdido. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente infernal, y su descendencia, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza a ti la serpiente infernal. Esta es la esperanza que ya desde el Génesis brota de labios del Señor. Por lo tanto, vemos que Dios, en ese momento de la caída del ser humano, ya tiene un plan ingeniado, ¿verdad? Tiene un libreto, podríamos decir, de una gran novela de amor, que es la historia de la redención. Jesucristo, cuando le dice a la Virgen, mujer, no ha llegado mi hora, es como si le estuviese diciendo, ya yo me leí el libreto de mi Padre del cielo. Y en ese libreto ahora no es el momento de que yo me revele, no es el momento de mi manifestación. Así que hold your horses, ¿verdad? Como diría el gringo, espera un poquito porque eso es más adelante. Sin embargo, ¿cuál es la reacción de la Virgen? Otra vez, confianza plena. Sí, bueno, eso es problema tuyo y de tu padre, pero yo lo que te estoy diciendo es que ellos no tienen vino, tú mira a ver cómo lo resuelve. Se vira a los sirvientes y le dice, hagan lo que él les diga. Ella sabe que su hijo no se va a atrever a contradecirla, no la va a dejar en vergüenza, así que ella acude, hagan lo que él les diga. Y Jesucristo hace lo que ella ha dicho, ¿verdad? Y transforma el agua que procede de las tinajas de la purificación. Esto también es importante. Fíjense que Jesucristo no le pidió a los sirvientes que trajeran cualquier agua, sino el agua de la purificación, es decir, el agua más pura que era reservada para los actos rituales de los judíos. Recordemos que los judíos estaban obsesionados con la limpieza y tenían muchos ritos de limpieza y de lavarse las manos, etcétera, 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 y no podía ser cualquier agua, ¿verdad? El agua para los ritos de limpieza no podía provenir, por ejemplo, de una tinaja de barro, porque la tinaja de barro permite que entren impurezas en el agua. No podía salir de un pozo. Del pozo pueden salir impurezas. Tenía que salir de una tinaja de piedra,
porque la piedra, siendo impermeable, no permite que pasen impureza al agua. Entonces ya agua de mayor calidad para un vino de alta calidad. Pero el milagro más grande y el primer milagro que acontece en las bodas de Caná, fíjense que no es la multiplicación de los panes y de los peces, no es porque estamos en otro momento, ¿verdad? Estaban perdidos allí como el padre Gerardo está perdido. El gran milagro no fue el cambio del agua en vino. El gran milagro, el milagro más maravilloso, y en mi opinión el más maravilloso que encontraremos en todas las Sagradas Escrituras, es que la voluntad del Altísimo, aquello que estaba decretado desde toda la eternidad, aquello que parecía estar escrito en piedra, ante los ruegos de una madre, cambia. Es decir, la omnipotencia de Dios parecería tener un límite, y ese límite es la omnipotencia suplicante, como la Iglesia se refiere en muchas ocasiones a nuestra Madre, la Virgen María. Evidentemente el único omnipotente es Dios, pero con este Evangelio vemos que María, ¿verdad?, tiene un poder sobre el corazón del Padre, y es por esto que los padres de la Iglesia la llaman la omnipotencia suplicante, es decir, todo lo que ella le pida al omnipotente, el omnipotente se lo concede. Tanto así que es capaz incluso de cambiar sus designios por amor a esta mujer humilde de Nazaret. Miren qué maravilla tan grande. Lo maravilloso es que esto sucede por la providencia de la Virgen. Ella estaba mirando, ella se dio cuenta de las necesidades y ella actúa conforme. Ella no espera que los novios le pidan el favor. Ella actúa antes, incluso a lo mejor los novios no se habían ni enterado de que faltaba el vino. Y ya nuestra madre estaba actuando en nuestro favor. Ahora bien, cuando interviene nuestra madre, entonces vemos que suceden tres cosas particularmente importantes. Lo primero, que incluso la voluntad del Padre se doblega ante los ruegos de una madre, la madre de su Hijo, la Virgen María. Segundo, el obstáculo que estaba colocado queda zanjado, ¿no? El obstáculo era que faltaba el vino, así que ese obstáculo se remueve. Y en tercer lugar, otra cosa que los novios no esperaban, que los discípulos no esperaban, que los sirvientes no esperaban, que no esperaba nadie, pero también es maravillosa. Tercera cosa que sucede cuando nuestra Madre, la Virgen María, mete la cuchara. Como termina, la última frase del Evangelio. Y creció la fe de sus discípulos en él. Por lo tanto, cuando nuestra Madre interviene en nuestra vida, interviene siempre en nuestro favor, para salvarnos de que nosotros nos perdamos, ¿verdad?, por las tangentes de la vida. Cuando nuestra Madre interviene en nuestra vida, interviene para acercarnos a Jesucristo, a aquellos que tal vez se han alejado, o aquellos que no le han conocido, interviene para que conozcan, para que vayan al regazo de Jesucristo. Segundo, interviene nuestra Madre concediendo la necesidad, ¿verdad?, supliendo la necesidad que tenemos. Y en tercer lugar, aumenta nuestra fe. Ese es el modo en que nuestra Madre actúa. Por eso era que repetía San José María, a Jesús se va y se viene, ¿verdad? Se va y se viene por María. Es decir, a aquellos que no le conocen y conocen a la Virgen María, ella le atrae al corazón de su Hijo. Pero para aquellos que se han dispersado, para aquellos que se han alejado, nuestra Madre María también nos concede la iluminación del camino de regreso a su Hijo Jesucristo. Nosotros que tenemos a tan gran Madre, Madre de la Providencia, acudimos hoy a su regazo y le pedimos, ponemos en sus manos todas nuestras preocupaciones, ponemos en sus manos toda nuestra esperanza, ponemos en sus manos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para que ella desde el cielo siga actuando de modo providente como hizo con aquellos esposos en las bodas de Caná. Que así sea.